Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast desde hace ya unos meses. Hoy tenemos con nosotros a una invitada excepcional, ya no tan excepcional porque es la tercera participación que tiene en el podcast, siempre muy amable al aceptar la invitación que le hago. Pilar Almagro, muchas gracias por volver a mi podcast. No, encantada, tus podcasts son muy, muy buenos. Para aquellos que no la conozcan, recomiendo que la sigan, lo van a tener en la caja de descripción del vídeo, pero si no la conocen, ella es empresaria internacional, es CEO de la empresa Vertisud. Y hoy vamos a hablar un tema que nos preocupa a todos, por lo menos a todos aquellos que tenemos dos dedos de frente. Hay gente que no los tiene y a lo mejor no les preocupa, pero realmente es un problemón. Y antes de empezar y hacerle la primera pregunta a Pilar, quiero leerles una cosa. La Unión Europea endurece las políticas contra la inmigración ilegal y abre la puerta al modelo italiano de deportaciones. Pero más interesante que esto aún es, el ministro Marlaska, el español, es el único que ha manifestado su rechazo a la medida, que se ha aprobado junto con el nuevo reglamento del tercer país seguro. Pilar, si bien la política suicida migratoria de la Unión Europea nadie la entiende, todavía entendemos más o entendemos menos lo que está haciendo España. ¿Qué demonios está haciendo la Unión Europea y España? Es que realmente, como dices, es sorprendente, pero obviamente es lo que quieren hacer. O sea, no es que no sepan o no, es justo lo que se quiere hacer. El declive de la civilización occidental. Es que si no, no hay otra explicación. Y entonces estamos entrando en una fase de debilitamiento, además simultáneo, en cuatro planos desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, uno moral, cultural, espiritual. Es decir, la pérdida de los fundamentos, ¿sabes? Marcelo Gullo, por ejemplo, habla siempre de la fe fundante de una civilización, ¿no? Entonces, cuando eso se cae, cuando se caen los fundamentos de una casa, se cae la casa y entran otros. O sea, ese solar no se queda vacío mucho tiempo, entran otros, bien, en este caso, el Islam, respecto a lo que tú estabas diciendo precisamente. La segunda es político-institucional, erosión de libertades y todo lo que eso conlleva. El siguiente, económico-productivo, desindustrialización general, y ahora ya eso lo han conseguido y van a por el sector primario y claro, una crisis de productividad tremenda. Y luego la cuestión demográfica, envejecimiento y baja natalidad que llenan otros. Pero todos estos cuatro puntos vienen del primero. Yo creo que derivan del primero. O sea, moral, cultural, espiritual, la pérdida del fundamento de la civilización. Entonces, cuando todos estos procesos se acoplan, que es la situación actual, pues nuestra civilización se encoge, se seca, envejece, pierde flexibilidad, como los humanos cuando envejecemos, pierde capacidad de defensa, deja de reproducir su orden institucional, no tiene fuerza ni para eso. Y claro, pues creo que estamos en un momento muy, muy, muy difícil de Occidente, Alex. O sea, un momento en el que nos hemos declarado enemigos de nosotros mismos y es como una enfermedad autoinmune. Todo vale para autoliquidarnos, nuestro propio organismo, nuestra propia Europa, nuestra propia civilización occidental, pues está autoliquidando. Entonces, quienes no queremos seguir, como tú decías, ¿no? O sea, el que no lo quiere ver, pues vive más o menos tranquilo. O sea, no quiero saberlo, ni lo sé ni me importa. Y los que sí, pues claro, pagamos un alto precio, ¿no? Pero yo creo que en este momento nos vemos abocados a ser héroes. Y si quieres, hablamos más de esto a continuación. Aquí hay una cosa que esto ya lo hemos comentado en otras veces. Yo como ciudadano, y estoy seguro que muchísima gente que cada vez se indigna más. Esto es muy peligroso porque estamos llegando y llevando por un camino que está cabreando a la gente cada vez más. Porque claro, al que no le importa, a lo mejor es porque no le ha tocado, ¿vale? No le ha tocado de cerca, pues el tema social, el tema económico, lo que sea. Pero el caso es que la gente cada vez más está más irritada con ciertas cosas. Porque claro, al final tienes mucha más gente en el mismo espacio, determinados políticos en determinadas zonas implementando medidas para favorecer, ya sea en educación, en sanidad, lo que sea, a determinadas culturas que nada tienen que ver con la nuestra.
Y la pregunta lógica es, ¿por qué nos estamos autoliquidando? ¿Por qué estamos viviendo peor para que otros entren a vivir de el dinero de todos? Que ojo, eso tampoco se puede mantener a la larga, porque los países, al menos en Europa, están hiperendeudados y claro, los servicios públicos cada vez peor. Es decir, yo es que por mucho de verdad que lo pienso, a mí no me llega, a mí no me llega. Tú dices, vale, estamos haciendo esto, estamos autoliquidando. Una guerra al cristianismo en favor del Islam. ¿Pero para qué? Pues para destruirla. O sea, una democracia liberal como la que hemos conseguido, bueno, han conseguido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no la hemos conseguido nosotros. O sea, ha sido un regalo que hemos recibido, pues puede absorber cierta diversidad cultural, pero lo que no puede absorber es una competencia de soberanías. O sea, nuestra ley civil que nos hemos dado tras muchísimos derramamiento de sangre a lo largo de los siglos, pues claro, ahora se ve, como tú dices, sustituida, ¿no? Entonces, la soberanía la estamos cediendo deliberadamente y hoy las comunidades, por ejemplo, musulmanas, reciben muchísimas más ventajas institucionales que un español nativo, que es el que paga. ¿Por qué? Porque es un colectivo vulnerable. Por ejemplo, prioridad en plazas escolares públicas, subvenciones directas y ayudas al alquiler, sanidad universal y gratuita, nada más pisar desde la patera en el momento que pisan el suelo o las aguas españolas, ya está, tienen sanidad universal y gratuita que han pagado, pues eso, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nosotros mismos, cursos gratuitos de español, menús halal en los colegios públicos, clases de religión islámica financiada por ti y por mí, respeto administrativo, el ramadán en aulas y exámenes, en cambio, falta de respeto, por ejemplo, para celebrar la Navidad o poner un Belén, o sea, te juegas la vida si vas a un mercadito navideño, y un trato jurídico extremadamente cuidadoso, especialmente en menores y procedimientos de extranjería, cuidadosísimo. Entonces, todo este sistema de incentivos está favoreciendo la no integración. Claro, si te integras, pasas a pagar; si no te integras, sigues recibiendo. Entonces, favorece mantener su identidad comunitaria, favorece estructuras paralelas y favorece permanecer eso como colectivo protegido. Y a pesar de todo esto, como tú dices, no me lo explico, dice, porque aún así no hay manera de que no nos ataquen para imponernos su Islam, con lo cual todo esto desaparecería. Mira, última hora, nuevo ataque terrorista islamista en Occidente, en Australia. En Australia, mi hija está en Australia ahora y claro, pues voy siguiendo las noticias, 11 muertos y 29 heridos. Y no sé cuántos ataques repelidos en Europa contra los mercaditos navideños, es decir, contra el abuelo, el padre y el nene que van a comprar, no sé, un pastorcillo para el Belén. Entonces, efectivamente, es una cosa que se está haciendo a propósito, parece inexplicable, pero la explicación, creo, es que voluntariamente se quiere destruir Occidente. Se ha metido en la cabeza de las personas que el neoliberalismo es malísimo, que el capitalismo es fatal, que somos culpables de todo lo que pasa malo en el mundo somos culpables, de lo bueno no somos partícipes, pero de lo malo sí. Entonces hay que destruirnos y hay que autodestruirnos. Y se le ha metido esto en la cabeza a los chavales jóvenes. No voy a tener hijos porque tengo que salvar el planeta, que nuestros padres, mira cómo nos lo han dejado, ¿no? Es al revés. No tienes que tener hijos tú, porque los que vienen tienen 4 veces más que tú. Luego el tema de la digamos la, no, es que el decrecimiento, es que no, eso no está, eso no es, porque las tasas de natalidad de los que entran son mayores de los que hay. Pero antes de seguir, permíteme que te lea una cosa, porque es que esto tiene guasa, ¿eh? La Comisión Islámica de Melilla rechaza los talleres LGTBI en colegios públicos, porque son contrarios a la moral de la familia musulmana. Atentos, ¿eh? ¿Por qué esto es? Mucha gente está llegando. Ojo, aquí hay gente que delinque y gente que no, ¿vale? La mayoría no. Pero esa mayoría que no, muchos de ellos, no todos, otros trabajan y cotizan, pero una inmensa mayoría de ellos, no. Entonces están viviendo de ayudas públicas y demás. ¿Eso qué está llevando? En la sanidad, más gente, obviamente los periodos de espera por la sanidad aumentan. La logística de la educación, la logística del transporte, la logística de la vivienda. Pero es que además después tenemos que aguantar cosas como esta. No, no, es que a mí me ofende que usted haga esto. ¿Perdona?
Esto no tiene que ver con raza, tiene que ver con comportamientos y con culturas. Yo entiendo que es deliberado, pero es que esto que acabo de leer de los talleres LGTBI, es que hay gente de los colectivos LGTBI que está a favor de esto que está pasando. Es que bueno, y es que este es mi podcast y yo digo lo que quiero, ¿no? Pero es que somos idiotas o qué nos pasa. Eso, que queremos autodestruirnos, estamos enfermos, es una enfermedad autoinmune. Y bueno, en Estados Unidos fue tremendo que por ser blanco se le metía hasta a los niños pequeñitos que por ser blancos eran culpables ya. Y había que destruir la blanquitud en todos los aspectos. Y el otro día escuché por las redes a una chica española diciendo lo mismo, que por ser blanca ella era culpable, que si violaban a blancas, oye, había que perdonarles porque es que lo que habíamos cometido nosotros y nuestros antepasados había que purgarlo de alguna manera. Esto sale en las redes, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que lo que viene por nuestra culpa, efectivamente, porque tenemos un espacio vacío, hemos dejado un espacio vacío y eso se ocupa por otros, pues es un sistema teocrático, es un sistema totalitario, ¿eh? Y es un sistema expansivo y de conquista. Esas tres cosas. O sea, es teocrático porque toda la autoridad política deriva de Dios, no deriva de una constitución, no deriva de que nos hayamos sentado a hacer nuestras leyes. El problema es No, que no, cuando la palabra es del profeta, a ver quién negocia con alguien que defiende eso. exacto, del año 622, ¿no? Que es cuando Claro, se pero forma. cuando la autoridad es el profeta y la autoridad es ley, o sea, la religión es ley, a ver quién negocia con alguien así. Es que esto solo puede derivar en enfrentamiento, llegado el momento. Es innegociable, efectivamente, porque además su ley es un sistema completo y obligatorio y regula todo, regula los contratos y el comercio, regula la familia, la herencia, el matrimonio, fíjate cómo nos deja a las mujeres y a las nenas sobre todo, regula la política y obediencia, la economía, los impuestos, o sea, el zakat, el ya creo que se llama, las normas penales, regula la vestimenta, como lo estamos viendo ya por todas las calles, que tenemos el problema de velar a las niñas o no, regula toda la vida privada, o sea, se mete en la vida privada, en lo que tienes que hacer por la mañana cuando te levantas y cuando te acuestas. Regula, por supuesto, las guerras, regula las relaciones internacionales, regula los estatutos de minoría. Y esto es, por definición, una teocracia y también un totalitarismo. Esto, quien mejor lo estudió fue Hannah Arendt, ¿no? Entonces, el Islam político contemporáneo es totalitario sin lugar a dudas, o sea, cumple todos los requisitos. Como tú decías, fusión absoluta entre religión y Estado. El Estado no tiene que hacer otra cosa que lo que diga sus libros sagrados. Supremacía, por lo tanto, de la ley islámica frente a todas las demás, frente a la que hagas en tu comunidad de vecinos, frente a las constituciones de los países. Da lo mismo. Su ley islámica está por encima de cualquier otra. Por lo tanto, ausencia de libertad religiosa, por supuesto, subordinación jurídica de la mujer, penalización de la apostasía, pobre de ti. O sea, si tú eres cristiano y te sale, pues no pasa nada, pero como tú seas musulmán y te salgas, te pueden matar. Apostasía, o sea, está penalizada. Inexistencia, por supuesto, como hemos dicho antes, de separación de poderes. Entonces, Arendt y también Hayek, pues decían que el totalitarismo es la dominación total y absoluta y aspira a organizar una sociedad entera conforme a una única ideología, que en este caso es una ideología teocrática, y elimina toda posibilidad de libertad humana, ¿no? Entonces elimina, claro, toda la civilización occidental, el capitalismo que se basa en la libertad, elimina todas las... O sea, no, es que no puedes ni tocar música, que salen por ahí y te rompen los instrumentos porque es haram. O sea, absolutamente todos los aspectos de la vida. O sea, pretende una transformación interna de la naturaleza humana, que veas el mundo de otra manera. Y por último, pues es un sistema expansivo de conquista. O sea, sale en el siglo VII y ya en el siglo VII, nace como comunidad religiosa, entidad política, sistema jurídico y estructura militar, todo junto. Y el profeta era todo junto. Entonces, ¿qué hace? Pues nada más crearse, conquista Siria, Palestina, Egipto, Persia, el Magreb, España en el 711 y parte de Asia Central. Y además todas estas conquistas están legitimadas religiosamente, es decir, la conquista de Europa actual que estamos viviendo
está legitimada religiosamente. O sea, ellos tienen que hacer eso y tienen que conquistar Roma sobre todo y hacer ahí la mayor mezquita mundial. Tienen que hacerlo, o sea, es una obligación. Hay un detalle curioso que mucha gente no conoce, pero los países islámicos, musulmanes, vecinos, Oriente Medio, Oriente Próximo, esto no es así. No, es que nos desplegamos por todo el mundo. No, 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 no. Otros países islámicos, otros países musulmanes, de eso nada. Eso de venir aquí en masa por cientos de miles y tal, ¿cuál es la alternativa? Los tontos europeos. Los tontos europeos que son los buenistas, los derechos humanos y tal. Oiga, es que el problema está, por lo que uno ve en la calle y uno habla con muchas personas, al final, ¿el problema cuál es? La gente no necesita integrarse cuando viene por cientos de miles. No necesita integrarse. Lo pones todo por delante. No te hace falta aprender el idioma local. Te No. regalan casi el DNI, ¿vale? Te Y el carnet ponen de en la conducir, sanidad, te ponen la el carnet de educación, conducir, ¿has visto? las paguitas. La cuestión es, eso estoy hablando de la gente que no violiniza, que no apuñala, que no roba, que no pega palizas, ¿vale? Que es la minoría, es verdad. Pero tenemos otro problema, y es que yo es que, de verdad, aunque tú fueras humanista, en plan, humanismo malentendido, ¿vale? O sea, este buenismo de venga, todo el mundo tiene derecho, aunque fueras así, tienes que estar viendo los problemas que se están generando en la sociedad, tuya, aquí. Las listas de espera, el tema de educación, los conflictos sociales. Es que si no estás viendo eso, no sabes en qué puñetero mundo vives. Mira, yo digo a la gente que no quiere tomar postura ni nada, digo, bueno, tú te puedes, eres dueño de tu cuerpo, de tu vida y tú puedes automasacrarte si quieres, o sea, pero ¿de verdad tus hijos también? ¿De verdad le vas a hacer esto a tus hijos y a tus nietos? Porque ya sabes lo que va a pasar. O sea, sí, por eso te decía al inicio que nos toca ser héroes y ser héroes es muy difícil y ya sabes cómo acaban. O sea, cuando una sociedad necesita héroes es que está muy mal, es que está muy mal, pero es que es un momento tan difícil de Occidente, tan difícil, que yo creo que nos vemos abocados a ser héroes o a desaparecer como civilización, una de dos. Y el héroe es quien responde al llamado, a la llamada. Y ahora hay una llamada clarísima. O sea, ahora estamos siendo llamados para que valientemente y conscientemente y conscientes del peligro orientemos nuestra vida hacia una finalidad noble. En este caso, salvar nuestra civilización occidental, que es la mejor que se ha producido en la historia de la humanidad. Por eso vienen todos aquí. No nos Sí, vamos todos a pero Cuba. es que el problema es que hay que salvar la civilización occidental de Occidente. Sí, Es que es lo ridículo. Tú dices, no, es que el enemigo viene de conquista. No, no, perdona. El enemigo no viene a conquistar con el hacha en la mano. No, no. Si le estás abriendo tú la puerta y le estás poniendo todo por delante y la alfombra roja. sí. Entonces tú dirás, oiga, mm, yo me hago una pregunta y ahora me voy a ceñir un poco más a España, aunque sea momentáneamente y tal. ¿Tú crees que el régimen marroquí, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy, que es un régimen enemigo de España y que no lo quiera entender que no lo entienda, el régimen marroquí es un régimen enemigo de España, tiene algo en contra, ya sea por aquellos programas espía del móvil, el presidente o lo que sea y tal, para que España concretamente tenga esta sumisión? Bueno, tú ¿Tú crees conoces, que hay algo de eso? Porque, claro, esto de Meloni que he leído al principio es, no, no, venga, no sé si lo harán, pero por lo menos han votado a hacerlo, poner un poco de orden en el tema. Y España no. ¿Pero qué demonios hace España? bueno, tú conoces Marruecos mucho mejor que yo, lo conoces de maravilla, de arriba abajo, y claro que hay algo, pero pueden ser incluso hasta cosas ridículas, simplemente dinero, porque es que da la casualidad, además, en este momento de que nos gobiernan los peores de entre nosotros, pero peores, peores, peores. O sea, es que yo me levanto por la mañana aquí, que ya han pasado varias horas en España, y cada mañana digo, bueno, a ver qué bombazo explota hoy, porque es una corrupción absoluta. O sea, desde el primer minuto que han pisado el poder ha sido para aprovecharse de todos los demás, para aprovecharse del resto de la población, en todos los sentidos. Entonces, como no tienen límites,
pues estoy convencida de que han pactado con todos nuestros enemigos si es que se van a llevar algo ellos. Porque ahora ya, mira, aquí yo espero que antes de Navidad salga Maduro de Venezuela y parece ser que va a caer un montón de fichas de dominó, entre ellas españolas, como Zapatero y tal. De hecho, el otro día leía que uno de los clientes de las hijas de Zapatero ya ha sido detenido, ¿m? Por blanqueo de capitales. Es decir, estos se alían con quien haga falta. Y Maduro está aliado, por ejemplo, con Irán. O sea, están todos estos, digamos que los malos se entienden muy bien entre ellos, luego se pelearán por el botín, pero de momento es a sacar el botín. Entonces, a tu pregunta de Marruecos, pues seguro que hay cosas ahí, seguro. Y ya está Marruecos exigiendo aguas de Canarias, ¿no? Por lo que he visto, Sí. exigiendo. Después también tenemos a los imbéciles del gobierno de Canarias, poco menos que aplaudiendo todo este tipo de iniciativas. Bueno, es que sí me pongo a hablar de Marruecos, pero el tema fundamental que cualquier ciudadano puede comprender es, muy bien, Ceuta y Melilla tenemos un problema en Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque dentro de Ceuta y Melilla ya hay mucha población musulmana. Eso es un problema. Canarias no tiene ese problema, ¿no? Lo de Canarias habría que hacerlo de otra manera, ¿vale? O sea, es decir, tendría que ser por la fuerza. Eso es otro tema, pero está ahí, ¿vale? Pero Ceuta y Melilla tienen mucha gente musulmana dentro, viviendo y residiendo, que yo no sé si son mayoría ya, pero si no lo son, les falta muy poquito ya, ¿vale? Pero claro, a mí lo que me preocupa, independientemente de lo que haga el régimen de Marruecos u otros países, que no olvidemos, mucha gente viene y todavía hay gente que sigue defendiendo aquí dos cosas. Y te quiero preguntar por estas dos cosas. Es que España es un país laico. Y es que son refugiados de países que vienen en conflicto. Ni una cosa ni otra es verdad. Bueno, sí, venga, administrativamente somos laicos, pero culturalmente somos cristianos. Sí, y dentro de cristianos católicos, que también hay sus diferencias. Entonces, efectivamente, España no es solo geografía, o sea, es una arquitectura institucional basada en una fe y en unos valores, como te decía antes, fundantes, que actúan como fundamento de todo lo que somos. Libertad para elegir y, por tanto, responsabilidad moral. Dignidad personal, es decir, una persona vale, haga lo que haga, incluso un asesino en serie tiene su dignidad. Luego le mandaremos a la cárcel de por vida, pero reconocemos que toda persona tiene su dignidad personal. Tenemos límites al poder, tenemos separación de esferas religiosa política, tenemos primacía del derecho y el individuo crea instituciones y no las instituciones al individuo, cosa contraria al Islam. O sea, el individuo crea pues, la asociación de tenis, de la comunidad de vecinos, las instituciones de derecho, políticas, sociales, etcétera. Y no al revés. En cambio, por ejemplo, en el Islam es al revés, o en antigua Grecia. O sea, Esparta creaba a los espartanos. Nosotros no. Nosotros, el individuo crea las asociaciones y las instituciones. Eso es un cambio radical. Y ahora resulta que estamos importando los que hacen otra vez lo de antes que... Es decir, todo esto importa porque la libertad que han conseguido nuestros padres y abuelos, no nosotros que no somos capaces ni de defenderla, no es un adorno ético, es el prerequisito de muchas otras cosas. Por ejemplo, del cálculo económico, del orden espontáneo, gracias al cual pues tenemos las instituciones que tenemos que las estamos destruyendo, ¿eh? Del orden de las empresas también, o sea, sin normas de verdad, de propiedad. O sea, la autopropiedad y la propiedad privada es esencial. Con el Islam, la autopropiedad de las mujeres desaparece inmediatamente. O sea, tú perteneces a tu marido y no solo tú, que se puede casar con varias. O sea, pues la propiedad, la autopropiedad y la propiedad, los contratos, los límites, eso, a cualquier poder. Sin todo esto, todo lo que tenemos se vuelve una caricatura, que es lo que está pasando, o sea, una captura regulatoria y una arbitrariedad pues, de los peores de nosotros que nos están mandando, ¿no? Entonces, existe una relación directísima, directísima entre los valores de una civilización y toda su estructura socioeconómica, legal, etcétera. Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues que los valores desaparecen. O sea, el tema del aborto. Yo entiendo el aborto
en ciertas condiciones. O sea, si la madre va a morir, etcétera, etcétera. Obviamente, si la criatura viene en unas condiciones patéticas, que no puede sobrevivir, eso lo entendemos todos y tal. Pero lo que está pasando ahora, por ejemplo, en España, más de 100.000 abortos al año, porque mira, que me quedé embarazada sin querer y ala, y aborto. Todas las leyes que empezó Zapatero de que un niño para sacarle un diente tiene que ir con los padres y darle autorización o para ir a una excursión a la esquina de al lado, oye, pero para abortar no tiene ni que decírselo a su familia ni nada. O sea, se está fomentando la destrucción absoluta de valores como la vida, ¿no? Entonces, Yo es que yo creo que esto solo puede funcionar, lo que están haciendo desde las instituciones, solo puede funcionar en una sociedad débil, inculta e ignorante. Pero yo creo que lo más preocupante es que ha permeado. Es decir, cuando tú tienes unos gobiernos que cada vez se toman más licencias a la hora de invadir privacidad, a la hora de invadir libertades, tienes a los medios de comunicación donde los tienes, es decir, haciéndole el trabajo sucio a las élites y a los gobiernos. Lo único que te queda es la respuesta social, ya sea desobediencia civil o la violencia. Pero una sociedad ignorante, pseudoanalfabeta, eh, yo creo que todos nos hemos encontrado a alguien que se pone a discutir contigo y no tiene ni puñetera idea del tema de que está hablando. Por ejemplo, el típico que dice, no, hombre, no, qué exagerado. No, hombre, no, eso no es así, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quién no ha oído esas expresiones alguna vez? Bueno, pero entonces la siguiente pregunta a esa persona, a ese tipo de persona es, ¿tú qué sabes de este tema? No saben nada del tema, nada. Lo que dice su televisión habitual, lo que dice su periódico digital habitual, lo que sea. Es que yo no le veo una solución que no sea que acabe mal, porque si al final tú tienes un 20% de la población que estamos diciendo, señores, esto no puede seguir por donde va, y un 80 que no, bueno, o 90-10, a saber, esto no tiene solución más que, llegado el momento, cuando te empieza a afectar seriamente este tipo de cosas, pues hay una respuesta violenta. por eso yo voy al 70%. O sea, yo todo lo que hago es para llegar a un 70% de personas concienciadas de lo que están haciendo, de lo que nos están haciendo, perdona, de lo que están haciendo también, pero de lo que nos están haciendo otros. Y ahí está el rovell de l'ou, como decimos en Cataluña, o sea, el rojito del huevo, ¿sabes? El naranjita del huevo, o sea, la clave, que es estos valores que decíamos antes, el valor de la libertad, del libre albedrío, de que tú seas libre, pero ojo, si eres libre dejas de ser inocente. Y han convencido a la gente que no, todo es culpa del gobierno o del otro o del de más allá. No, no, no. Tenemos que volver al sentido de la libertad personal. Aunque estés encerrado, tú tienes libertad para tomártelo de una manera o de otra, o sea, incluso en esos momentos. Entonces, si dejamos libres, dejamos de ser inocente. Un inocente no tiene libre albedrío. Entonces, somos responsables de elegir y de hacer y de renunciar. Y claro, renunciar a posibilidades, pues duele. Claro, renuncias a muchas. Cada paso que das abres 100 caminos, pero cierras 99. Bueno, si esos valores de la libertad individual, del libre albedrío, desaparecen como están desapareciendo, que la culpa siempre es de otro y nunca es propia, nunca es responsabilidad propia, si eso desaparece, desaparece el sistema económico, el sistema civilizatorio que está ligado a ellos, el occidental. Y es lo que está pasando. Entonces, nuestros gobernantes, no, no, te voy a dar paguitas, te voy a dar no sé qué. En el momento que aceptas eso, eres esclavo del que te lo da. En el momento que tú no eres responsable de nada, ah, has perdido las riendas de tu vida. Sí, sí, la culpa se la echarás a otro, en las empresas pasa. Siempre es responsable de todo el empresario, los trabajadores nunca son responsables de nada. En la cuestión política lo mismo, etcétera. O sea, nos están haciendo personas no libres y personas inocentes, incapaces de coger las riendas de nuestra propia vida. Por eso digo lo de que ya ha llegado un punto en que tenemos que ser héroes, pero 4 héroes no pueden librar a una población que no quiere ser liberada. No, 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 es imposible. Entonces, por eso tiene que haber al menos un 70%, que es lo que hizo Gramsci. O
O sea, todo lo que hizo Gramsci fue esto. Dice, si quieres que haya socialismo, la mayoría de personas tienen que pensar en el socialismo. Si te fijas, lo han conseguido. Tú te vas a los 10 principios que aparecen en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels y los 10 los asumimos todos, o sea, la sociedad, no solamente las personas de izquierda, es que las de derechas han asumido los 10 principios como parte de nuestra cultura. No, señor, no, esos no son los principios de nuestra cultura. Y mira, todas las personas que estén escuchando esto, id a internet y mirar los 10 principios del manifiesto comunista de Marx y Engels. Todos todísimos. O sea, hay uno que no se cumple porque ya las condiciones han variado, pero todos los hemos cumplido y los hemos asumido como propios de la civilización occidental. No, no. Necesitamos ser libres, dejar de ser inocentes, dejar de depender de nosotros mismos y, por desgracia, creo que nos toca ser héroes y eso es sacrificarnos. Yo creo que están haciendo una cosa desde el punto de vista, a ver, si yo me pongo en el lugar de esta gentuza, están haciendo una cosa que yo también haría si fuera malo, ¿vale? Si fuera malo, lo que haría es dependiente económicamente a la gente. Claro. Cada vez más plazas de funcionariado, cada vez más plazas de funcionario público y tal, no sé qué, dependencia del Estado, ayudas, eh, subida del salario mínimo, tal, no sé qué. Son todo medidas que lo que buscan es convencerte de que el Estado es el gran ente del que tú debes. Pero para mí eso no excusa de ninguna manera que cuando a ti te dicen, te hablan de alternativas de control que ya se están poniendo en marcha, ya se están votando, el chat control, el euro digital, tal, tal, tal. La gente cuando oye eso a los 5 minutos, "Ah, no me digas, no lo sabía, tal, 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 ¿en serio?" Y a los 5 minutos, bueno, venga, vámonos de caña. Es decir, el hecho de que tú seas o te estén tratando como un... Yo lo que veo es que, además de una bajada del coeficiente intelectual, que yo me la creo, ya hay estudios que lo defienden y estoy bastante de acuerdo, es absoluta inoperancia crítica, en el sentido crítico. Entonces tú dices, oiga, es que yo soy funcionario público, es que yo dependo del Estado. Sí, muy bien, pero tienes cabeza, ¿no? O sea, tú puedes ser dependiente económicamente del Estado, pero no eres una oveja. El tema es, ¿cómo es posible que como sociedad sigamos tragando como ovejas todo lo que llega, ya sea vía inmigración, ya sea vía corrupción? Ojalá fuera solo la corrupción, ojalá fuera solo un tema de dinero. Tema de control, futuro y presente. Tema de libertades, tema de propiedad privada. Estamos asumiendo todas y cada una de las cosas. Y eso no tiene que ver con cobrar del Estado. Tiene que ver con tener sentido común, tener cabeza y pensar un poquito. ¿Qué nos pasa para que no sea así? Es que, mira, el otro día un amigo mío de Cuba me decía que están muriendo, que hay bueno, que están muriendo a decenas y a centenares y no se dice. Y digo, ¿cuál es el problema? Dice, la falta de libertad. Dice, el problema es la libertad. Y efectivamente, mira, Freedom House reporta, que lo hace cada año, que llevamos 19 años consecutivos perdiendo libertad en el mundo. 60 países empeoraron y creo que 34 mejoraron un poquito. Pero vamos, esto afecta a grandísimos segmentos poblacionales del mundo. Entonces, cuando el poder político se vuelve más discrecional, pues como tú dices, censura antibulos, que si te pongo la baliza esta, que si te voy a hacer un control digital, es curiosísimo. O sea, tiene que caer Hacienda, tiene que caer toda la gente de Hacienda de este gobierno, porque si tú vas a dar por Bizum a tu nieto 200 euros porque te da la gana, resulta que lo tienes que declarar como impuesto, como impuesto de donaciones. Sin embargo, todo lo que pasa de hidrocarburos, lo del hermano de Sánchez, la mujer, uy, de eso Hacienda no se entera. O sea, está hecho todo a propósito. Entonces, ¿qué si antíbulos, qué si manipulación normativa? ¿Qué le van a pasar a los héroes de hoy en día? Pues inmediatamente te viene una inspección de Hacienda a destruirte. Porque como además, aunque luego tú protestes y ganes, van a pasar 10 años. Mientras tanto, el inspector ya ha cobrado su porcentaje, etcétera, etcétera, aunque sea todo falso, aunque sea un montaje, pero a ti ya te han destruido. A ti ya te han destruido.
politización del árbitro, pues mira, me quedo con las instituciones que arbitran. Lo de la fiscalía, ¿de quién es, no? ¿De quién depende? Pues eso, yo lo politizo y el árbitro, no solamente tengo el inmensísimo poder del Estado, sino que el árbitro además soy yo. Asalto a todas las instituciones, control absoluto, pues como hemos dicho, de tu dinero, de tu vida en general. Entonces el ciudadano, como anticipa esa arbitrariedad, porque cuando te toca, como tú dices, sí que lo notas, pues ¿para qué voy a comprar otra casa si me van a machacar? Yo ya no invierto. ¿Para qué voy a hacer una pequeña empresa si mira los autónomos que por primera vez se manifestaron el otro día en domingo, porque no podría perder una hora de trabajo del lunes, ¿no? O sea, es toda la energía la utilizamos para protegernos, es un compliance defensivo, toda la ingeniería fiscal, es el mecanismo micro que erosiona la prosperidad macro de todos. Y todo viene de lo que hemos dicho al inicio, de la falta de libertad, que es un valor fundante de la civilización occidental. Es el valor, la autopropiedad y la propiedad derivan de esa libertad. Todo deriva de esa libertad. Yo creo que el secreto por el que esto sigue avanzando eh, es la velocidad. Es decir, utilizando como caballo de Troya la tecnología, están a una velocidad muy lenta. Hoy no es necesario, en unas sociedades como las nuestras a día de hoy, no hace falta poner la pistola en la 100. Eso ya no es necesario, ni la metralleta, ni nada. No, 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 no. A una velocidad adecuada. La gente va entrando por el aro porque todavía mucha gente, a pesar de que ya, esto lo dice mucho Mar Vidal, hay mucha gente que se sigue considerando clase media cuando realmente ya no lo son, ¿vale? Sí. Ya son clase baja, pobres, ¿vale? No, pero es que puedo irme un fin de semana a Dublín. No, es que puedo salir a... No, no, ya estás en clase pobre, ¿vale? Ya eres pobre. Y si nos comparamos con ciertos países desarrollados en renta per cápita y tal, entonces ya olvídate. Pero bueno, quedándonos en, por ejemplo, en España. Yo creo que la clave es la velocidad. Cuando tú lo haces poco a poco y la gente no tiene la percepción de que no tiene nada que perder, porque cuando ya la gente tiene la percepción de que tiene, ya no tiene nada que perder, entonces ya viene la violencia, la respuesta. Digo, mira, el pongo el pie en pared y se acabó. Pero si tú lo haces de tal manera, que es como yo creo que lo están haciendo, tan lentamente, que la gente sigue pensando, bueno, una más, bueno, una más, bueno, una más, ¿no? Llegará un momento en que cuando quieras hacer algo, ya no vas a poder. Pero sobre todo, el tema digital, el tema inmigratorio, el tema tal. Es una cosa que tú oyes discursos que es como no le dan importancia. Bueno, bueno, no. Y cualquier cosa, hombre, no, ¿cómo van a hacer eso? Hombre, no, ellos sabrán. Hombre, no. Yo creo que sinceramente el secreto es que lo están haciendo de tal manera que la gente no tiene percepción de que se les está quitando libertades, quitando derechos y cada vez se les está haciendo vivir peor. No, sin duda, sin duda. El Estado y los supraestados están engrandeciéndose de tal manera, o sea, son elefantiásicos, que todos los demás trabajamos para pagar a esta gente que vive de nosotros. Cuando hablas de clases sociales, dices, como tú dices, clase alta, media, tal. No, yo creo que es la clase gobernante y todos los demás. Y la clase gobernante vive a costa de todos los demás. Y ya está. Entonces, el esfuerzo fiscal en la Unión Europea es de un 50%. Es decir, de todo lo que produce toda la Unión Europea, un 50% va para pagar a todos esos que nos tienen que gobernar porque es que necesitamos ser gobernados porque somos malísimos. Gobiernos locales, porque el poder que tiene un alcalde de un ayuntamiento pequeño en ese ayuntamiento hace que los vecinos puedan vivir horror, el horror. O sea, que no te dé la licencia a ti porque le caes mal y no le votaste, pero si se la da al otro, ¿sabes? O sea, eso se vive en los pueblos pequeños, las pequeñas inquinas, ¿sabes? Que si la familia esta, yo esto lo vivo porque vivo en un pueblo pequeño, entonces veo mi pueblo y los de alrededor. Entonces, esos gobernantes que los tenemos que pagar y que se suben el sueldo facilísimamente a costa de todos los demás. Y gente normalmente de muy poca, en general, de muy poca valía. Luego te vas a la comunidad autónoma, te vas a las diputaciones, después a, a las, ¿cuántos tenemos? 17, ¿no? Comunidades autónomas, Ujú. con sus gobiernos sobredimensionados.
y luego te vas al gobierno central, pero es que luego te vas al europeo y luego te vas a instituciones como la, la ONU con todas su cantidad de redes que ya te pierdes. Todo eso lo paga el sector productivo, o sea, la persona que hace el pan, la persona que hace zapatos, la persona que limpia casas. Eso, o sea, nos están quitando más de la mitad de nuestro trabajo. En España ya en España es demencial. Por ejemplo, el 18 de agosto es el día de la liberación fiscal en general de media en España. En Cataluña es el 24 de agosto porque además tenemos que pagar el hecho diferencial, las traducciones al catalán y todas estas cosas. Entonces se nos sube al 24%, o sea, al día 24 de agosto. O sea, trabajas como que hasta esa fecha para pagar al Estado elefantiásico y todo lo que tú has dicho. O sea, todo, tengo que pagar al inmigrante que acaba de llegar, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y aparte, no suficientemente con eso, tengo que pagar la corrupción de nuestros políticos. Bueno, pues esto pasa en toda Europa y en todo Occidente. Y luego hay un dato que a mí me gusta mucho, el Instituto Juan de Mariana, que correlaciona el índice de miseria con el tamaño de los estados. Entonces dice, un aumento de 0,1 puntos en el índice de esfuerzo fiscal, 0,1 puntos, se asocia con 1,56 puntos en el índice de miseria. Por cada 0,1 puntos que tú aumentes el esfuerzo fiscal tuyo, mío, del vecino, aumentamos 1,56 puntos el índice de miseria, paro más inflación. Eso está perfectamente correlacionado. Bueno, pues nada, lo que tú dices, tú se lo dices a según quién, venga, 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 no será para tanto. Entonces, asumen que necesitamos muchísimos gobernantes. Tú vas a una cárcel, que es donde el Estado tiene más poder, y se necesitan muchísimos guardias y a pesar de eso hay muchísima violencia, droga y de todo dentro de la cárcel. Te vas a una iglesia donde no hay ni un guardia y aquí no ha pasado nada. O sea, la gente no se mata ahí, ni consume drogas, ni se hace el mal unos a otros. Y hay cero guardias, cero guardias. Y en el otro lado hay muchísimos y sin embargo es donde el Estado tiene más poder y aplica más el peso de la ley y de la represión y hay todo eso. Entonces, dicen, no es que necesitamos más Estado porque somos muy malos. Pues mira, pon el ejemplo de la cárcel y el ejemplo de la iglesia. No, lo que necesitamos es quitarnos a toda esta gente encima y que nos podamos autorregular como se ha hecho toda la vida. Yo creo que eso es absolutamente inviable a menos que sea por la fuerza de la violencia. Yo sé que Llegaron esto, antes de yo sé mucho, que ¿no? esto a nadie le gustaría que esto pasara, pero España, por ejemplo, mi opinión, no es un país que tenga una auténtica democracia, creo que es una partitocracia, no hay separación de poderes y no hay representatividad real, ¿vale? Voto ciudadano y el político responde ante su público. No, 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 no. Es una lista cerrada, el jefe decide y todos dicen lo que diga el jefe, porque si no está fuera. Eso no es una, y además no hay separación de poderes real, ¿vale? Pero siendo las cosas como son, o la sociedad reacciona. Pero claro, ¿cómo va a reaccionar si no tiene ni la cultura ni el interés para hacerlo? Porque cuando tú vives de tal manera que todo lo que te va llegando lo vas asumiendo y vas adaptándote a lo que te va llegando, pues acabas por pensar que, oiga, la ciudad es de 15 minutos, por ejemplo. Pues yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es que bueno, sí, pero mira, es que tú no has pensado que qué burócrata tiene derecho a pedirte el DNI, la matrícula de tu coche para salir X veces de tu pueblo al año? ¿No te has hecho esa pregunta? Directamente te estás haciendo la pregunta de, pues yo estoy de acuerdo, no estás razonando. Es decir, imponen una cosa o pretenden imponer una cosa, lanzan el globo sonda y demás, y la gente se lía en las tonterías, en vez de hacerse la pregunta de, ¿y tú quién eres para imponerme esto tú a mí? ¿Por qué yo tengo que darte mi DNI para salir de mi pueblo hasta un máximo de 100 veces al año? Porque ahora digas tú que tiene que ser así. El mamarracho, que no me acuerdo del nombre, creo que lo tengo por aquí, pero voy a decir mamarracho, ¿vale? En vez del nombre. El director de la DGT. Ya. Es que no podemos permitirnos gente que vaya sola en su coche. Yo, sinceramente, lo digo abiertamente, que le den a la DGT. Que le den a la DGT.
Y a este mamarracho, ¿tú quién eres para decirle a la gente que pueda o no pueda ir solo en su coche? Es que estamos llegando a un punto en que se están permitiendo unos lujos porque se han dado cuenta, en mi opinión, desde la pandemia, de que la gente lo traga todo. Lo Traga traga mucho. todo. Cuando digo la gente, digo en la inmensa mayoría de la gente, a lo mejor un 15 20% no, pero un 80 85% traga con todo. Entonces tú dices, ¿se han dado cuenta? Y coño, si yo fuera malo, es que de verdad, yo sé que, joder, no está bien decirlo, ¿eh? Pero es que yo haría lo mismo. Están haciendo, cada vez los discursos son más, pues hay que hacer esto, pues no sé qué, pues no sé cuánto, pues ahora qué. Y como que lanzan el globo sonda. Y como no ven una respuesta en la sociedad, pues a lo mejor dentro de 1 2 3 5 años, esa medida está tomada. No hay reacción social. El otro día leía y escuchaba a un policía, creo que era de Policías en Libertad o una asociación de estas de policía, diciendo que ellos habían jurado la protección de la sociedad española y que no iban a hacer esta orden. Es decir, se van a convertir en héroes, porque el que lo haga, si no lo hacen todos a la vez, va fuera. Pero que hemos llegado a un punto en que ya el mismo razonamiento que acabas de hacer tú. O sea, ¿con qué derecho nos quitan hasta la libertad de manejar nuestro propio vehículo para ir de aquí a allí? Porque tú me dices que tengo que ir solo, o sea, que solo no puedo ir, etcétera, etcétera, etcétera. Que aquí no puedo, que no sé qué de bajas emisiones, que allí no puedo alquilar mi casa. Entonces, sí, nos van bajando libertades y sí, lo de la rana, lo de la ventana de Overton, es lo mismo. Una cosa que es imposible, vamos, que es estratos, o sea, que dices, ni de broma, por ejemplo, yo no me voy a comer a mis seres queridos que mueren, ¿no? Eso es impensable, pero va pasando por una serie de fases hasta que al final resulta que eso es buenísimo, ¿no? Pues con esto lo están haciendo la Bertana de Overton y es la metodología de Gramsci. Si tú quieres un sistema, haz que la mayoría de personas poco a poco vayan asumiendo ese sistema que en un principio era impensable, pero después se convierte al final en ley. Yo creo que España tenemos una posibilidad que no tienen otros países de Occidente, que no la tienen, y es la hispanidad. Y es la hispanidad. Yo que vivo mucho por la hispanidad de América, veo que aquí están, con todos los problemas que hay aquí, que son mayúsculos, mayúsculos. Pero a pesar de eso, no es una sociedad envejecida, no es una sociedad tan estatizada, no es una sociedad tan fiscalmente presionada, o al menos no de la misma manera, y sí que conserva valores fundamentales como es la familia, que en España lo perdemos, ¿no? Que los padres son constructo social. Bueno, aquí eso es impensable. Aquí la familia, vamos, cualquiera se mete con la familia. La ocupación, vamos, aquí es impensable también. Es que no hace falta irte a un juez. Es que en ese mismo instante se cogen los vecinos y sacan al individuo, pero instantáneo. O sea, no hace falta ya ni llamar a la familia. O sea, son ciertos valores y luego las iglesias aquí están llenas a reventar y son muy bonitas y está toda la comunidad metida ahí. O sea, el otro día fui a una que me invitaron y un concierto gratis, impresionante. Es que aunque solo sea para ir a oír al concierto de niños, ¿sabes? Como la Escolanía de Montserrat, pues aquí, pues todos los días. Y además, pues va la mamá con el niño dándole el biberón, o sea, se acoge a los niños juegan, dice, pues muy bien, pues los niños que jueguen, en fin, todo eso lo tenemos aquí y es un espacio lingüístico y cultural a escala mundial, porque la antigua Filipinas, etcétera, y que ya supera los 600 millones de hablantes. Entonces, yo creo que es estratégico porque hay una escala de valores y cultural, medios de educación, ciencia, sobre todo el idioma, mercado laboral transatlántico, roles empresariales. Fíjate, toda la estructura está creada. O sea, hay un montón de tratados binacionales y multinacionales que no estamos utilizando, pero están.
O sea, ayer me decía una persona, dice, es que seguimos siendo imperio en el buen sentido de la palabra, solamente que no lo sabemos, lo saben los competidores, lo sabe China, lo sabe Estados Unidos, pero imagínate que hagamos un espacio como la Comunidad Económica Europea entre todos los países hispanos, que no haya todos los problemas que nos mete la Organización Mundial del Comercio, sino que tengamos fronteras libres para trasiego de materiales. O sea, yo, por ejemplo, traer una cosa de España me duplica el precio cuando lo tengo que sacar de allí y volverlo a meter aquí, ¿no? Me duplica. Y según qué cosas, como por ejemplo este cuadro de aquí, que hice una exposición con la Embajada de España de Mouchard, pues tuve que pagar una coima porque no salía del puerto. Vieron que era una cosa de valor cultural, tuvimos la exposición de Mouchard, tuvimos que aplazarla un mes y al final tuve que pagar. O sea, todas esas cosas, si desaparecieran, sería, vamos, seríamos una potencia. No nos salvaría automáticamente, pero sí nos daría una palanca que otros países como Francia, Alemania, etcétera, no tienen. No tienen. Pero en España no hay ni interés, ni hay No. tampoco unión entre los países y muchos países hispanoamericanos siguen con la matraca de que después de varios siglos, ¿vale? Siguen con que la culpa de todos sus problemas es de lo que hicieron los españoles, tal, tal, tal. No hay unión, y como no hay unión y España está en lo que está en la Unión Europea y es uno de los últimos monos de la Unión Europea, porque lo es, y Sánchez es un sociópata, pero que es plenamente consciente de que es un último mono, ¿vale? Al final a lo que vamos aquí es a la islamización y allí a estar bajo el yugo de los norteamericanos como han estado pues prácticamente siempre. Entonces, no hay esa unión. Claro, yo eso a mí me encantaría porque yo considero a esos países hermanos como ciudadano español, pero sé que es una quimera. O sea, con la gente que hay Ni creas, hoy en día en ni la creas. política, porque claro, tú dices, no, es que los políticos españoles, no, no, es que nosotros no somos España, somos Unión Europea. Y a eso sí que no les interesa tampoco que eso se produzca. Ahí Entonces, está. claro, es inviable. Es decir, yo lo que veo es lo más grave, más allá de tratados internacionales, que si hubiera gobiernos decentes y gente decente harían por tener ese tipo de tratos, es que las sociedades están enfermas de lo que decías antes tú, la falta de valores, la falta de principios y, en mi opinión, la falta de valentía. Las Sí, sociedades occidentales son muy cobardes. Estamos viendo exacto. que en el este de Europa, sí, en determinados países, Rumanía, Hungría, tal, no sé qué, sí están diciendo, oiga, a mí hay cosas de la Unión Europea que aquí no, ¿eh? Aquí no. Y nosotros, todo, todo para adentro. ¿Que usted dice que hay que hacer esto? Sí, hombre, sí, no pasa nada, para adentro. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Y la nacional... pues claro, siempre dice, no, es que la ultraderecha. Si hoy no te dicen ultraderecha es que estás haciendo algo mal. Pero es que dice, oiga, ¿cómo que ultraderecha? No es ultraderecha. Hombre, habrá gente de ultraderecha, como hay de ultraizquierda, que parece que no existe, pero que sí existe. Entonces, es que la ultraderecha, los neonazis, los no sé qué. Déjese de neonazis, si esos son cuatro gatos. Hay países que están diciendo en mi nación, usted esas políticas no, porque a mí me han votado aquí. Y pagan la multa. La Sí, pagan. sí. Sin embargo, aquí somos sumisos. Y llega el momento en que podemos intentar, como lo de Meloni que he leído al principio, que yo no le tengo mucha simpatía a Meloni, pero por lo menos hay alguna iniciativa y dice, España, no. No, tenemos a los peores, pero peores. Es como ir a una clase y los matones de la clase que nos gobiernen a los demás. Pero el tema de la hispanidad, apúntatelo, porque está surgiendo de abajo, de la sociedad civil y muchísimos grupos. Hay una federación, por ejemplo, en España, no recuerdo ahora cuántas asociaciones tiene, pero muchas, muchas, que es la FEAC, acabado en H, ¿no? FEA más una H. Es la Federación de Asociaciones e Identidades por la Hispanidad. Y aquí, en esta parte del planeta, muchísimas. Por ejemplo, hay una que es el Instituto Geoestratégico, cuya misión es crear una universidad en Medina del Campo que se va a llamar Reina Isabel la Católica,
y que ya en el segundo congreso que ha hecho en Medina del Campo, yo he asistido, yo he dado una conferencia allí, que ha sido en noviembre, ya el Medina del Campo, o sea, el ayuntamiento, le ha cedido un hospital impresionante, precioso, para esta universidad, que pues tiene que tener varias carreras y cumplir todos los requisitos, obviamente, que exige España, que son muchísimos para crear una universidad, pero con una orientación de recuperar la realidad, no tampoco irse a romanticismo, la realidad de lo que fue y es la hispanidad, aunque nosotros mismos no lo sepamos. ¿Y por qué Medina del Campo? Porque ahí murió la reina Isabel la Católica y hizo su testamento y su codicilo, que es un añadido al testamento, donde queda clarísimo, está por escrito, que todos éramos igual de españoles, tanto si nacías en Lima que si nacías en Madrid. Éramos igual de españoles. Con lo que pasó, pues que nos vamos a independizar, las personas de aquí perdieron eso. Es como ahora con Cataluña. Yo vivo en Cataluña. Si Cataluña se separa, yo pierdo todo lo que me da, pues por ejemplo, un pasaporte español, que no me lo daría jamás un pasaporte catalán. Todo lo que tiene España, que yo soy copropietaria, igual que tú, de lo que tenga España para bien y para mal, lo pierdes. Bueno, pues eso es lo que pasó aquí. Entonces, aquí son más conscientes muchísimas personas de eso y tienen además la idea de que España se nos va, que se nos va y no quieren que se nos vaya. O sea, aquí hay muchísimas personas trabajando para que España no se nos vaya al abismo. O sea, Sin embargo, eso existe. sin embargo, vivimos cada vez más. El otro día lo hablaba con Gloria Álvarez, que estuvo en el podcast. eh, la polarización cada vez mayor, obviamente dirigida y fomentada, y ni siquiera reaccionamos a eso. No nos damos cuenta de que los algoritmos, los sesgos algorítmicos, los sesgos de pertenencia y demás y tal, cada vez nos separan más. Mira, yo he estado aquí, he invitado a gente al podcast y una persona que intenté invitar hace relativamente poco tiempo que trata temas de historia, me dijo que no asistía al podcast porque no coincidía con mi ideario no coincidíamos, el ideal de pensamiento, éramos muy diferentes y por eso no venía. Lo que pensé yo fue, para hablar de historia tienes que coincidir conmigo en lo que sea, qué sé yo, feminismo, tienes que coincidir conmigo para hablar de historia. Es lo que pensé yo. Pero Ya. esa persona fue muy amable al rechazar mi invitación al podcast. Pero lo que me revela es que estamos tan influidos por, si este tío no piensa como yo, he echado un vistazo al podcast y está criticando el feminismo actual o está criticando yo no voy a ese podcast. Ah, no, pero escúchame, que es que quiero hablar contigo de historia, pero no eres de los míos. Seguimos en ese plan, seguimos despreocupados por todo lo que está pasando. Yo, sinceramente, uno hace esto por principios, lo sabes, pero cada vez es más difícil pensar que esto va a llegar a un buen puerto, digamos, sin presencia de violencia. Sin violencia, Sin sí. presencia de violencia. Nos enfrentamos a una paradoja también, que no lo ven y eso tiene que verse, porque eso es fácil de ver. Cuanto más promete un Estado, pensiones, sanidad, transición energética, seguridad, tolerancia, igualdad, integración, todas estas cosas que promete el Estado, cuanto más promete, menos capacidad fiscal y administrativa tiene para cumplir lo que promete, sin degradar libertades y sin endurecerse. O sea, el exceso de promesas quita la capacidad para cumplir esas promesas. Y un discurso que es el que tenemos todos los días. Bueno, yo no tengo televisión desde nunca, desde que salí de casa de mis padres, que ya se veía poquísimo. Desde entonces nunca he tenido televisión, mis niñas no han visto la televisión, porque, claro, es un adoctrinamiento, pum, 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 pum. Por ejemplo, TV3, la televisión catalana, claro, quien la oiga, quien solo oiga eso, odia a España. No tiene otro remedio. O sea, porque es todos los días, un montón de horas, odio, 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 y al final te lo crees, claro, porque no tienes otras opciones. Pero bueno, un discurso, por ejemplo, de la televisión, que desprecia el trabajo, que desprecia el ahorro
y que desprecia la inversión sistemática, tres pilares en los que se basa el capitalismo, gracias al cual estamos, por ejemplo, tú y yo ahora mismo pudiendo hablar pues, con un Zoom, etcétera, etcétera, todo eso proviene de estas tres cosas, de la libertad que te permite trabajar duro, ahorrar e invertir sistemáticamente. Cuando quitas esto, porque el estatismo es creciente, por lo que hemos dicho, pues adiós. Se acabó la riqueza, baja la demografía o es sustituida por otro, se acaba la productividad y un conflicto cultural mayúsculo que efectivamente pues parece que vamos a guerra. O sea, hay cosas que no vemos, como esta de la guerra, yo sí la veo, por eso digo, más vale ser héroes antes de la guerra, porque si no tendremos que serlo después obligatoriamente, o simplemente entrar en sumisión y ya está, y seremos un país musulmán más, que ya lo ha advertido Trump, además, que dice que en 20 años Occidente, o sea, Europa puede desaparecer como parte de Occidente, ya lo ha dicho. O sea, no lo ha dicho, está escrito, está escrito. Y entonces ellos se están preparando ya geoestratégicamente para esta posibilidad que en 20 años toda Europa pues pase a ser islámica. Que estuvimos a esto en varias ocasiones. Por ejemplo, con la batalla de Lepanto, estuvimos a esto, pero nos libramos. Y ahora pues vamos derechos hacia eso y entonces pues o lo hacemos ahora o lo hacemos después o no lo hacemos y ya está. Toda Europa islámica en 20 años. ¿Tú crees que eso es una posibilidad real? Sí, sí, claro. No, no, me refiero a efectos prácticos porque claro, tú dices, bueno, si tú cortas la inmigración llegado el momento, eso se va a quedar al 25%, no va a llegar nunca al 100% de la posibilidad de que eso ocurra, si lo cortas. Pero es que aunque no lo cortes, hay determinados países que por ahí no van a pasar. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a Europa del Este, ¿vale? Porque Europa Occidental lo puedo entender porque son todos débiles, son pusilánimes, son los gobernantes, además de corruptos, empezando por Ursula von der Leyen y de ahí para abajo, y los representantes de cada nación, digamos. Europa de Occidental lo puedo entender, Europa Oriental no. Europa Oriental no, estos no son iguales. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo que hacen ellos? ¿Qué interés hay en nosotros destruirnos cuando ellos no lo hacen? ¿Qué pasa? ¿Que los de Europa del Este son más nacionalistas que nosotros? Y cuando digo nacionalista no digo nacionalismo, ¿vale? O sea, digo, mi nación es así. Si tú quieres venir, vienes, pero en estas condiciones. Pero mis normas, mi país. Claro, es Aquí que lo ellos puedo han vivido el entender, pero comunismo. allí no va a pasar. Ellos han vivido el comunismo. Saben lo que es. Saben lo que es. Hay un libro muy bueno de Luis Antequera que es, ay, no me acuerdo el nombre, contra, contra el cristianismo, como le dice, bueno, los enemigos del cristianismo. Entonces él dice, son el comunismo, socialismo, comunismo, el islam y el hinduismo. En el socialismo comunismo está, por supuesto, toda la ideología woke, ¿no? Entonces, estos son los tres. Ellos han sufrido uno de ellos, no quieren sufrir más, porque quitarlos, o sea, seas creyente o no, es que es otra cosa. Los valores los tienes, seas creyente o no, porque te has educado en Occidente que se basa en esos valores. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Dice, otra vez no. O sea, nosotros ya sabemos lo que es. Y en cuanto a lo otro que has comentado, las proyecciones demográficas, efectivamente, aunque no entrara ni un musulmán más, el Pew Research estima que incluso con migración cero, la población musulmana de Europa subiría, seguirá subiendo y además está mal contada, porque los hijos son automáticamente en el momento que nacen ya europeos del país donde hayan nacido. Sin embargo, ellos no se consideran europeos. Tú se lo Para nada. preguntas Muchos de ellos y dicen, no. no, yo soy marroquí, pero si llevas 2 generaciones aquí, sí, sí, pero yo soy marroquí. ¿Sabes? Entonces tienen todos los derechos y tal, pero no se consideran siquiera de aquí. O sea, su objetivo es islamizar allí donde estén. Además, es que su religión así se lo indica, así. O sea, eres bueno si haces esto, y si no, no lo eres. Entonces va a subir igualmente, con lo cual, sí, sí, sí. O sea, yo creo que estamos en guerra.
pero nosotros no lo sabemos, no lo queremos saber. Sí, sí. Pero no se ve en el horizonte cercano por parte de ningún político, de ningún estamento, es decir, de ayuntamientos, comunidades, gobiernos nacionales, Unión Europea. No se ve ningún tipo de acción, salvo esto último, esta iniciativa, eh, porque después en la práctica, ya lo hemos visto, a nivel nacional sigue pasando lo que sigue pasando. Hay que llegar a ese Esto hay dos formas de hacerlo. O lo haces por las buenas o lo haces por las malas. Porque tienes un problema con los que delinquen y están cometiendo delitos muy graves. Pero también tienes un problema con los que no delinquen, pero no se integran y solo reciben y no aportan. Los que aportan y se integran, bienvenidos sean. Pero tienes un problema enorme con los que no se integran y no aportan, aunque no sean violentos. Pero mira, Entonces, los que aportan y se integran tampoco salen a decir que rechazan los atentados. Entonces tampoco nos sirve, tampoco nos sirve. Ese es uno de los problemas del Islam. Dices que no todos son iguales, obviamente que hay que separar las personas individuales de tal, tal, pero si las individuales que están en contra o los grupos que están en contra de que nos ataquen los mercaditos navideños, por el amor de Dios, o sea, que maten a los niños ahí en el mercado, ¿no? No dicen nada, pues están subsumidos dentro de toda la comunidad de la UMA y los valores son totalmente distintos. Hay muchas mujeres europeas que se están convirtiendo al Islam porque, mira, deben tener unas vidas vacías y prefieren pues depender de un hombre y ellas estar en casa y tal. Increíblemente, pero existen y muchas y encima están en redes sociales diciendo las maravillas de ser una mujer sometida al hombre, que además puede tener varias mujeres, y también dicen las maravillas de tener varias comujeres de ese hombre, ¿no? Claro, son unos yo es valores que totalmente yo distintos. personalmente estoy convencido de que hemos llegado a un punto en que hay mucho tarado mental, ¿eh? Hay mucho tarado mental. Porque es curioso que muchas de esas personas lo que han dicho anteriormente es que el hombre no se puede tener sometido al hombre, que si el empoderamiento, que si no sé qué, que si no sé cuánto y tal. Un momento, entonces estás hablando de qué hombre, el hombre blanco no, el otro sí. ¿De qué estás hablando? Es que ya es incoherencia pura. Es incoherencia pura, porque no, el hombre no. No, el hombre no, el caucásico, el blanco, ese no. El otro sí. No, pero es que Pues mira, sí, que estás sometida. No, pero esto está guay. es cultural. Dicen, es cultural. Hay que dejarles que es cultural. Yo es que creo que ya, digamos, en la vida pública y en la vida política hay un nivel de tarados mentales y de sociópatas que ya está superando los niveles aceptables. Es decir, o la sociedad pone en pie en pared ya, o, o te vas directamente. Pero claro, la pregunta sería, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Porque, vale, abandonas Europa. Vamos a ver, abandonas Europa. ¿Y a dónde te vas? África, Estados Unidos. Estados Unidos, Sudamérica, pero entonces estás sacrificando parte de tu seguridad, porque hay otros riesgos que no hay aquí, aunque los va a haber en breve, ¿vale? Y en según donde vivas, ya los hay, ¿vale? Me refiero al tema de seguridad. Es que, claro, Sí, no hay dónde ir. No hay dónde ir. Por eso, por eso vuelvo al tema de los héroes. Es muy difícil ser occidental. Es muy difícil cumplir con los valores y fundamentos de Occidente. Requiere valentía, como tú decías, generosidad, frugalidad. O sea, el capitalismo no es gastar, es ser frugal, austeridad, ahorro. Eso significa sacrificio, posponer consumo presente para el futuro. Yo ahorro. El tipo de interés depende del ahorro, no depende del capital, depende del ahorro. Honradez. Tú no puedes manejar una sociedad occidental sin cierta honradez e instituciones que, que, que lo controlen. Puntualidad. Tienes que tener un control del tiempo, tienes que tener una visión del tiempo a largo plazo.
O sea, pensar en el futuro, no solamente en el presente. Domesticar nuestros instintos por un fin superior. Domesticamos muchos instintos en Occidente, muchos. Planificación, autocontrol, autonomía mental, no dejarse llevar por las masas, que es lo que está pasando. Disciplina, tremenda disciplina. El tema de los horarios es una disciplina enorme que tenemos en Occidente y en otros sitios no. Inversión en uno mismo permanente, estudiar muchísimos años para hacerte pues, conocedor de uno de los campos del saber, resistencia, resiliencia, responsabilidad, un entrenamiento de sí constante, eh, tener el tiempo como bien escaso, o sea, todo lo que inviertas de joven te va a rendir más, tener una ética del trabajo de calidad, de seguridad, en fin, que las ideas y los pensamientos tienen consecuencias. Y esta gente ha ido a demoler la base. Y claro, Bueno, es es que mucho de más todo eso que has cómodo. dicho, de todo eso que has dicho, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme demasiado, que en Europa está todo en decadencia. Todo. Todo lo que has dicho. Todo. Sí, y sin meternos en la cuestión espiritual, que no la he dicho. O sea, eso ya el colmo. Es el nihilismo. Ni lo sé ni me importa. Mm. Ni lo sé ni me importa que me lo den. Los índices de sentismo que hay en España, que es un récord histórico, eso significa lo que tú acabas de decir, que toda esta ética del trabajo se ha venido abajo. No, no, a mí que me den. Yo a cobrar sin trabajar. Mi padre está en una residencia de ancianos. Pues las tres cuartas partes están de asentismo permanente. Pues mira, en vez de tener un mes de vacaciones, voy a tener 6. Ya está, asentismo. Y el médico no se atreve a decir nada porque encima le denuncian y puede perder su puesto. Pues venga, te firmo. Es decir, sí, está todo en decadencia, porque es muy difícil ser occidental. Y precisamente por esa dificultad hemos conseguido lo que hemos logrado. Y todo el mundo viene aquí a vivir de nosotros primero y a quedarse con todo lo nuestro después. ¿Que lo hundan? Pues sí, es como los parásitos malos, los que no han evolucionado lo suficiente, que matan a su huésped. Bueno, Pilar, ya por último, preguntarte, todo esto que hemos hablado es un problema enorme, inmenso, lo que tenemos en Occidente, en Europa, en España. ¿Cuáles son las posibles soluciones para llegar a ese 70% de personas que podrían intentar hacer algo, supuestamente estando unidas y reivindicando soluciones, claro? Es muy difícil, pero creo que rearme moral, cultural y espiritual, es decir, los fundamentos, y volver a construir lo que hemos demolido y hemos dejado que demuelan otros. Y Casi punto. nada, casi nada. ¿Te parece poco? Bueno, Rearme. Pilar, pues un placer como siempre. Tu tercera participación, que espero que haya más en el podcast. Y bueno, despedirme y agradecerte de nuevo que hayas estado hoy conmigo otra vez. Gracias por tu labor. Gracias por tu labor, Alex. Bueno, se está haciendo lo que se puede a pesar de YouTube. Mm. A pesar del gobierno. Venga, Pilar, un saludo. Gracias. Chao.